Ya inicien, chicos. Buenas noches, profe, ¿me escucho? Sí, hija, claro que sí. Ok, a mí me tocó el análisis de un conflicto. Mi análisis es acerca del conflicto en Siria. Diga. Hablar de Siria es hablar de uno de los conflictos más complejos y decisivos de nuestros tiempos. Es un país donde en un mismo territorio se enfrentan gobiernos, milicias, grandes potencias y rivalidades históricas. Como intereses estratégicos en juego, el gobierno sirio tiene como interés principal recuperar el control total del país y preservar la estabilidad del régimen. Sí, Rusia ve en Siria una plataforma clave para proyectar fuerza en Medio Oriente y asegurar su presencia militar en el Mediterráneo. Irán considera el territorio sirio un puente esencial hacia el Líbano y una pieza clave en su estrategia de contención frente a Israel. Turquía actúa para impedir la consolidación de un enclave kurdo autónomo que pueda influir dentro de sus propias fronteras. Sus actores, sus actores principales son el gobierno de Siria, Rusia e Irán, sus principales aliados, Turquía con presencia militar en el norte y Estados Unidos, que opera en zonas kurdas estratégicas. Como conclusión, algunos escenarios futuros, si no se resuelve el conflicto, sería que Siria podría quedar atrapada en un estado de fragmentación permanente. así es. El país seguiría dividido en zonas controladas por potencias extranjeras, con fronteras internas poco claras y un gobierno incapaz de ejercer autoridad plena. Esto Perfecto. permitiría que grupos extremistas resurjan y vuelvan a amenazar la estabilidad regional. Excelente. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Excelente, Génesis. A ver, sigue Gloria. Sí, ya, espérame. Bueno, a mí me tocó, ¿me escucha, profesor? Sí, claro, perfectamente. A mí me tocó la simulación del caso y pues en esta simulación, Filipinas, un estado mediano que depende del comercio marítimo, enfrenta el bloqueo del estrecho de Luzón por parte de China, lo cual afecta directamente sus importaciones de energía, alimentos y mercancías. En esta situación genera una crisis económica y de seguridad nacional. Ante este escenario, la estrategia más adecuada para Filipinas es una respuesta geopolítica integral, combinado con diplomacia, derecho internacional, defensa y cooperación internacional. Primero, el país debe recurrir a la ONU o a la ASEAN para denunciar el bloqueo, buscando apoyo político y presión multilateral contra China. Luego debe apoyarse en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, y en el fallo de 2016 que le dio la razón frente a China utilizando el marco legal internacional como herramienta de defensa. Mientras tanto, para reducir el impacto económico, Filipinas debe diversificar temporalmente sus rutas comerciales utilizando puertos alternativos y corredores logísticos con Vietnam, Malasia y Japón. También necesita mantener una vigilancia naval defensiva con apoyo técnico de Estados Unidos y Japón, evitando provocaciones que pueden escalar el conflicto. Como alianzas claves para enfrentar esta crisis son Estados Unidos, que aporta respaldo militar y diplomático gracias al Tratado de Defensa Mutua, y como segundo, ASEAN y Japón, que brindan apoyo regional logístico, naval y político. Bueno, como conclusión, en un conjunto, esta combinación de diplomacia, derecho, alianza y medidas defensivas permite a Filipinas manejar la crisis sin caer en un enfrentamiento directo con China, manteniendo estabilidad interna y trabajando hacia la reapertura del estrecho. Eso es todo. Perfecto. Sigue Sharon, seguía. Sharon. Sí, muy buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo agarré un caso simulado que en esta situación yo soy una asesora de seguridad de un estado mediano, Sí, independiente del comercio marítimo. Un estrecho estratégico ha sido bloqueado. Bueno, diplomacia multilateral inmediata. Convocar consultas con aliados regionales y con organismos internacionales, que en este caso sería la ONU o la OMI.
para denunciar el bloqueo y buscar respaldos legales y mediación formada de una coalición marítima defensiva, coordinada con países amigos para organizar escoltas navales y convoyes comerciales. Para garantizar paso seguro por rutas alternativas o por el mismo estrecho si es viable. Bueno, yo como asesora de seguridad, la estrategia que recomiendo combina diplomacia, protección marítima y diversificación logística. Primero, activaríamos diplomacia multilateral denunciando el bloqueo ante la ONU y buscando apoyo internacional. En segundo, formaríamos una coalición naval con países aliados para escoltar convoyes y asegurar rutas alternativas mientras dura la crisis. Paralelamente, usaríamos mecanismos legales y económicos para presionar al actor responsable del bloqueo. También se aplicarían medidas de defensa y vigilación para evitar incidentes y proteger nuestras aguas, sin escalar el conflicto. Finalmente, impulsaríamos una fuerte comunicación internacional para mostrar el impacto económico y humanitario del bloqueo. En cuanto a los apoyos clave, el país necesitaría una coalición naval de estados con capacidad marítima como Estados Unidos, europeos o asiáticos, que garantice la libertad de navegación, respaldo diplomático y sanciones desde organismos globales y regionales para aumentar la presión política y económica sobre quien bloquea el estrecho. Y en conclusión, pues esta estrategia busca mantener el flujo comercial, evitar una guerra y lograr una solución respaldada por la comunidad internacional. Gracias, Sharon. Gracias. Muy bien, excelente. Sigue Kirben, después María Fernanda, Mauricio. De último sería Rosalba. Ahí terminaría. Buenas noches, profesor. A ver, Kirben. A mí me tocó el canal estratégico y lo hice en 3 puntos. Sí. Estrecho de Malaca, Canal de Suez y el Mar del Sur de China. ¿Es un mapa? Sí. Sigue pues. Corto ahí. Ok. La relevancia geopolítica es una vía marítima y crítica por donde pasa el 25% del comercio global hacia Asia Oriental y Oriente Medio. Especialmente la energía en los puntos vulnerables, fundamental para las cadenas de suministro y la seguridad estratégica global. Canal de Suez. Relevancia geopolítica es el atajo crucial entre Europa y Asia, vital para transporte de petróleo, gas y bienes. Cualquier interrupción aquí tiene un impacto económico global inmediato, subrayado en su importancia estratégica. Mar del Sur de China es una ruta comercial clave y fuente de ricos recursos, pesca, hidrocarburos. Es el principal foco de disputas territoriales y de la intensa rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos. Ahí sería. Kirby, muchas gracias. A ver, María Fernanda. Se fue María Fernanda. No, ya estoy aquí. Dele pues, María. Hágalo conclusivito ahí y vamos de viaje. Se le pegó el equipo. ¿Qué hora, Fernanda? ¿Qué hora? Pero sí estaba hablando. No, Ya llevaba media lectura del Oh, ensayo. no, Sí, le digo eso. no escuchó nadie, María Fernanda. Sí, dale. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok. Entonces, a mí me corresponde el ensayo breve.
Respondiendo a la pregunta, que qué nuevas fronteras del poder global marcarían el siglo XXI. El poder global, tradicionalmente cimentado en la fuerza militar, la economía industrial y la eh, geografía física, está experimentando una metamorfosis radical en el siglo XXI. Las nuevas fronteras de la hegemonía ya no son solo territoriales, sino que se expanden hacia esferas inmateriales y vitales. El ciberespacio, el dominio de la inteligencia artificial, la IA, y control de recursos críticos en un planeta afectado por el cambio climático. La tecnología sin duda es el motor principal de este cambio. El poder reside cada vez más en la capacidad de innovar, controlar las plataformas digitales que rigen la vida moderna. En este contexto, el ciberespacio emerge como la primera gran frontera. Las menciones y las corporaciones que dominen la seguridad, el espionaje y la guerra cibernética poseerán una influencia inigualable, eh, pudiendo deshabilitar infraestructuras críticas, mercado financiero y procesos democráticos sin disparar un solo misil. Sí. Eh, por otro lado, la frontera de los recursos y el medio ambiente imponen límites físicos ineludibles al poder, mientras que la escasez de agua potable y las tierras cultivables aumentarán las tensiones geopolíticas tradicionales. Una nueva lucha se libera por los minerales esenciales como el litio, el cobalto y las tierras raras, que son necesarias para la transmisión energética y la fabricación de la propia tecnología. El poder en esta esfera será definido por la capacidad de gestionar la escasez, asegurar eh, las cadenas de suministro y fundamentalmente liderar la adaptación de el cambio climático. En conclusión, el poder global del siglo XXI se articula a una doble dimensión. Para un lado, está por un lado está la dimensión virtual marcada por la inteligencia artificial y el ciberespacio, donde la velocidad y el código reemplazarán la mesa y la geografía. Bien, Por excelente. otro lado, en esta dimensión física y ecológica, donde el control de recursos limpios y resiliencia climática definirán la estabilidad y la prosperidad de las naciones exitosas. Estas serán aquellas que logren fusionar la soberanía tecnológica, IA, y ciberseguridad con una gestión sostenible y estratégica de los recursos virtuales, eh, redefiniendo así qué significa ser una potencia en la era digital y también ecológica. Ok, excelente, María Fernanda, excelente. Muchas Oh, gracias. Gracias. ok, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros y compañeras. Como a mí me tocó casi el bloque de la Fernanda, voy a hablar un poco breve sobre lo que ella un poco explicó, ¿verdad? Me tocó sobre el poder global. El poder global hoy ya no depende solo de los ejércitos o el territorio. Ahora la grande potencia se fortalece dominando tres áreas nuevas, que por una de ellas sería el ciberespacio, porque quien controla, como ya conocemos y sabemos, el quien controla los datos y la seguridad digital puede influir en países, pero sin usar armas, como un ejemplo es China, ¿verdad? Ujú. Dar un ejército militar, sabemos que China controla la tecnología. También la segunda sería la inteligencia artificial, que también da mucha ventaja a los países para que logren desarrollar la tecnología más avanzada. También los recursos naturales, como el agua y los minerales, son muy importantes para la tecnología, cada vez más escasos por el cambio climático.
En conclusión, el poder ahora está en la tecnología, la información y la capacidad de proteger y administrar los recursos del planeta. Muchas gracias, profe. Gracias, Mauricio. María José. María José. Bueno, a mí me tocó, buenas noches, a mí me tocó lo que el mapa estratégico, y voy a decir por qué son importantes estos estrechos. La Claro. relevancia de la ubicación estratégica del estrecho de Hormuz, Malaca y Bósforo, perdón, reside en su función crítica con puntos de estrangulamiento que controlan el flujo del comercio y la energía a escala mundial. Estos pasajes angostos son insustituible para las rutas marítimas, canalizando con una porción masiva de suministro energético, ya sea como el petróleo y el GNL, y el tráfico de contenedores entre continentes. Su importancia no solo es económica, ya que un bloqueo o inestabilidad en cualquiera de ellos, ya sea por conflictos geopolíticos, piratería o regulación local, puede generar una crisis inmediata de precios y suministros globales, demostrando de quién controla estos corredores tiene una placa de influencia decisiva sobre la economía y la seguridad internacional. Gracias. Gracias, María José. A ver, Rosalba. Buenas noches, profe. A mí Noche. me tocó un conflicto actual. Yo elegí el conflicto entre Ucrania, Rusia y la OTAN. El conflicto en Europa Oriental, centrado en la guerra en Ucrania, representa la crisis geopolítica más significativa desde el fin de la Guerra Fría. Involucra un pulso directo por el orden de seguridad europeo entre Rusia y la coalición del Occidente liderada por la OTAN. Los intereses en juego son existenciales para los principales actores. Para Rusia, la expansión de la OTAN hacia el este, especialmente el posible ingreso de Ucrania, se percibe como una amenaza directa a su seguridad nacional y a su histórica esfera de influencia. El objetivo estratégico ruso es frenar esta expansión, asegurar que Ucrania permanezca neutral o dentro de su órbita y reafirmar su estatus de gran potencia, capaz de desafiar el orden mundial dominado por Occidente. Rusia busca establecer un orden multipolar donde sus preocupaciones de seguridad sean respetadas, incluso a costa de la soberanía de sus vecinos. Para Ucrania, el interés es sencillamente la preservación de su soberanía e integridad territorial. Su lucha busca el derecho a elegir su propia alineación geopolítica, buscando la integración con la Unión Europea y la OTAN como la única garantía viable a largo plazo con futuras agresiones rusas. Para la OTAN y sus miembros, el interés primordial es contener la agresión rusa y mantener los principios fundamentales del orden internacional, la inviolabilidad de las fronteras y la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza. Permitir que Rusia tenga éxito socavaría la credibilidad de la alianza y sentaría un precedente peligroso para futuras revisiones territoriales en otras partes del mundo. Un posible escenario futuro sin resolución, si el conflicto no se resuelve mediante una victoria militar clara para Ucrania o Rusia, ni a través de un acuerdo diplomático integral que aborde las preocupaciones de seguridad de ambas partes, el escenario más probable es una guerra prolongada de desgaste que evolucione hacia un conflicto congelado o de baja intensidad. Europa se dividiría permanentemente en dos bloques antagónicos. La OTAN mantendría una alta preparación militar y aumentaría sus fuerzas en un flanco oriental. Rusia continuaría una producción militar intensiva, llevando a una nueva inestabilidad carrera armemística. Ucrania se enfrentaría a la pérdida permanente del control sobre territorios ocupados, a lo que dificultaría enormemente su reconstrucción y desarrollo. Seguiría dependiendo de la ayuda occidental para su supervivencia económica. Las sanciones occidentales persistirían manteniendo a Rusia económicamente aislada de los mercados occidentales y forzándola a una mayor dependencia
de China y de alianzas con naciones no occidentales. El mundo se dividiría en bloques económicos más rígidos. La ausencia de una resolución política y alta concentración de fuerza y armamento moderno a lo largo de una frontera tensa mantendría un riesgo constante de un error de cálculo o incidente inesperado que podría provocar una nueva escalada a gran escala, incluyendo la peligrosa posibilidad de un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Gracias. Ok, Rosalba, muchas gracias. Con usted damos por concluido el tercer parcial. Finiquitando, permítame, queda pasando un asunto aquí de mucha bulla. Ok, finiquitando la participación, con esto cerramos. Thais, Yaleska, Danieli, Anayansi, Génesis Rugama, Gloria, Jordalis, María Fernanda, Osorio, Sharon, Génesis Esquivel, Stephanie, Rosalba, Kirvin, Mauricio y María José. Ahí terminamos, damos por concluido. No me resta más que desearles feliz Navidad y un próspero año nuevo. Si acaso nos vemos. Igualmente, profe. Claro que sí. Feliz Gracias, Navidad, profe. igual, Feliz profe. Navidad. Pasen buenas noches, cuídense. Espere pronto. Bye, buenas noches. Claro Buenas que noches. sí, claro que sí. Ahí nos vemos el próximo año, tal vez en el primer cuatrimestre, si no salgo fuera del país. Ok, profe. Está bien, profe. Ok, Bueno, pues nos vemos, cuídense. nos vemos.